Bueno, de vuelta por acá. Este, Volviendo un poco del video anterior, que hemos visto varios conceptos relacionados al tema del modelo relacional, ¿no? Ya habíamos dejado ya la estructura de la base de datos ya realizada en el diagrama. Falta codificarla solamente nada más. Así que íbamos a ver un poquito eso, ¿no? Cómo esto se lleva entonces a una estructura de un sistema gestor de base de datos. Esta estructura se lleva a un sistema gestor de base de datos. Ya habíamos hablado que existen varios sistemas gestores de base de datos. Hay algunos que son muy importantes y son muy sofisticados y aparte muy evolucionados, algunos grandísimos, ¿sí? Como los sistemas gestores de base de datos Oracle, SQL Server, Postgre. Pero nosotros para trabajar, yo les había dicho, ¿se acuerdan que íbamos a trabajar con uno que es bastante potente, pero que es mucho más chico, obviamente, para nuestro caso, que es el estudio de las bases de datos a nivel más chico, digamos, no tan corporativo, por así decir, basta y sobra, obviamente. Así que vamos a ver un poco eso, ¿no? ¿Qué es esto del sistema gestor de base de datos MySQL? Lo vamos a abrir, lo vamos a ver un poco para que ustedes lo vean, ¿sí? Obviamente esto es un video aclarativo nomás, o sea, un video que de alguna forma nos lleva, digamos, a adentrarnos de forma un poco medio superficial nomás, ¿no? O sea, por arribita, por el momento, sobre estos temas. Ya vamos a profundizar, básicamente, no se asusten, ya vamos a profundizar sobre estas cosas, ¿sí? Más en los próximos videos, más específicamente sobre el lenguaje de SQL. Así que de alguna manera yo creo que ahí van a empezar a entender más cosas todavía, pero sí no quería dejar de por lo menos mostrarles qué es esto de MySQL, de dónde se baja, ¿sí? Que mostrarles cuál es la interfaz ya para ir introduciendo o no a este sistema gestor de base de datos, que es el que vamos a utilizar. Así que bueno, la idea es esa un poco, adentrarnos de a poquito ya en este sistema gestor de base de datos e ir conociéndolo básicamente, ¿sí? Así que bueno, acá seguimos viendo entonces, como habíamos dejado en el último video, el modelo relacional, y habíamos dicho que ya estaba listo para empezar a ser programado, por así decir, para poder ser desarrollado en forma de lenguaje, ¿sí? Para que se comunique con la máquina. Bueno, habíamos hablado entonces de este sistema gestor de base de datos tan conocido que se llama MySQL. Bueno, el concepto, básicamente con lo que se conoce, el proyecto, como se conoce en la actualidad, es MariaDB, ¿sí? MariaDB sería el proyecto que ha seguido trabajando sobre el proyecto inicial, que era MySQL, que en un primer momento, bueno, se llamó así, y bueno, ¿se acuerdan cuando yo le había contado de esa empresa Sun Microsystems, que era la gente que estaba trabajando ahí, estaba trabajando a través de este proyecto, que aparte era código abierto, sí, de tipo GPL? Bueno, cuando este proyecto, cuando Oracle compra Sun, ¿sí? Sun Microsystems, bueno, se hace de todo este software, de todos estos paquetes, de todos estos productos que estaba desarrollando la empresa, y de ahí en más decidió, gracias a Dios, seguir respetando esta política, ¿no?, de software libre que tenía definida ya en la base de datos MySQL, y bueno, y lo empezó a llamar MariaDB, ¿sí? Gracias a Dios fue una muy buena apuesta, porque es un producto que básicamente se ha extendido a nivel mundial. No hay nadie en el mundo, yo creo que ya, que esté relacionado a la informática, que no conozca MySQL, el proyecto MySQL, porque es un proyecto que básicamente ya está difundido, por así decir, por todas partes del mundo, inclusive por su practicidad, por su producto tan bien refinado. Básicamente es un producto muy bien hecho, con mucha tecnología. Es un producto que da soporte a sistemas que no son de alto rendimiento ni de corporativo, como estos grandes sistemas gestores de base de datos que ya le habían nombrado anteriormente, y que por consiguiente obviamente
se adapta mucho mejor, por ejemplo, a estas otras necesidades de empresas más chicas, que son muchas en el mundo, y que de alguna manera no tienen que verse sí o sí obligadas a tener que comprar un gran sistema de gestor de base de datos que muchas veces es muy grande para los tipos de solución de negocios que se necesitan muchas veces, ¿no? O sea, hay empresas que no hace falta tener que comprar un sistema gestor de base de datos tan avanzado y tan grande como por ejemplo Oracle. O sea, necesitan por ahí eh, so- eh, con una solución un poco más chica, digamos, van muy bien. Y entonces, bueno, en este ámbito no había sistemas gestores de base de datos que cubrieran estas demandas, básicamente. Y bueno, MySQL desde un primer momento siempre lo cubrió y de forma muy efectiva, muy eficiente aparte. Así que por eso es que es uno de los sistemas gestores de base de datos más conocidos del mundo, ¿sí? O sea, todo el mundo, no hay quien no conozca MySQL, ¿sí? Bueno, para poder acceder a MySQL, ustedes verán que yo entré al navegador, puse MySQL, ¿sí? Y directamente, bueno, cuando le ponen buscar, ya ven que directamente aparece, ¿sí? Aparece ya, este es el simbolito, ¿no? Este delfincito que sale ahí. Bueno, el producto de María de Viaje tiene otro logo, pero bueno, van a encontrar este logo y van a encontrar el otro de María de B, o sea, pero en general siempre cuando hablamos de MySQL se ve este loguito. Eh, entonces, bueno, nos vamos acá, MySQL, fíjense, ¿sí? Y nos aparece esta página, que es la página oficial, la página de ellos, ¿no? La página de Oracle, básicamente. Es una página específica que tiene. Bueno, se puede entrar por Oracle también. Si yo pongo Oracle o www.oracle.com, también puedo entrar por ahí a MySQL, ¿sí? Pero si no, tienen esta página que es más directa, ¿sí? Directamente, que se puede entrar al proyecto MySQL. Entonces, directamente, bueno, ponemos download para poder bajar el sistema gestor de base de datos, y ustedes van a ver que hay un montón de versiones acá. Estas versiones son las versiones básicamente pagas, ¿sí? Que son esas versiones que, como yo les decía, esas versiones que da soporte, son el mismo, la base o el núcleo de MySQL más una serie de aplicaciones externas que ha desarrollado Oracle, que a su vez la hacen mucho más potente a la base de datos en sí, al sistema gestor de base de datos en sí, que nosotros conocemos, al GPL, al sistema gestor de base de datos GPL. Lo hacen mucho más potente, y inclusive al acceder a este tipo de versión, el versión de Enterprise Edition, por ejemplo, accedemos a todo el mantenimiento del software y a su vez también al soporte, ¿no? El soporte es un soporte muy extenso. Tan es así que hasta, miren, imagínense que tiene hasta un 0800 de guardia, por así decir, ¿sí? Es increíble el soporte que tiene. Para que cualquier eventualidad que uno pudiera tener en cualquier parte del mundo, uno se comunica con con ese asistente, por así decir. Tiene asistentes virtuales también, no sé. Y uno bueno, son asistentes de un montón de técnicos, por así decir, muy especializados en SQL, en MySQL, que te pueden dar solución a cualquier problemática que te haya sucedido básicamente con la base de datos, ¿sí? Obviamente que el sistema gestor de base de datos que vamos a bajar nosotros de MySQL no es ese, hay que pagarlo, obviamente, pero que vamos a bajar cubre extensamente cualquier tipo de modelo de negocio y de necesidades, digamos, de cualquier modelo de negocio que no sea muy grande, por supuesto, pero que tenga sus dimensiones considerables, digamos, ¿sí? Para eso entonces, o sea, obviamente que bueno, si uno quiere a su vez también, bueno, tener el soporte y tener la espalda, por así decir, de Oracle continuamente para cualquier eventualidad y cualquier problemática que uno pueda tener con la base de datos, con el sistema gestor de base de datos, tiene entonces esta posibilidad, ¿no? Pagar esta versión de MySQL Enterprise Edition, que sería la base, el motor del sistema gestor de base de datos, MySQL, con un montón de aplicaciones arriba que son que hacen que da una potencia increíble a esta base de datos, a este sistema gestor de base de datos, que
están desarrolladas básicamente por Oracle, y a su vez tenés todo este soporte que hablábamos, ¿no? De soporte técnico las 24 horas, en todo momento, ¿sí? Uno inclusive ahora, domingo, la hora que sea, uno se puede comunicar y va a haber siempre algún asistente contestándote, tanto sea por teléfono como por moda virtual, ¿sí? Ayudándote y bueno, dándote o sea, soportando cualquier tipo de dudas o interrogantes o problemas que se puedan solucionar, que se puedan generar por el mal funcionamiento de la base de datos. Bueno, entonces habíamos dicho, existe la Enterprise Edition, obviamente que esa no es la que nosotros vamos a bajar, esta Cluster CGE también es otro proyecto parecido a la Enterprise Edition, ¿sí? Con un poco menos de soporte. Y tenemos acá, al final, ¿no? El MySQL Community GPL.lat, ¿sí? Este es el proyecto entonces de MySQL liberado, por así decirlo, de código abierto, ¿sí? Entramos ahí. Y acá fíjense que tienen entonces todas las posibilidades de todas las herramientas que podemos bajar de la base de datos, ¿sí? Los conectores de la base de datos con nuestros programas, como yo les decía, ¿sí? Bueno, hasta el conector para PHP. Acá hay algunos instaladores específicos para Visual Studio y algunos para Windows. Acá están distintas partes, ¿no? Del sistema gestor de base de datos, o sea, el shell, el núcleo, el Workbench solo, o sea, el panel de control. Este clúster es para un manejo específico de base de datos para servidor. El que tenemos que bajar básicamente todo completo es ¿no? El MySQL Community Server, y nos lleva a esta ventana, y acá entonces bajamos el MySQL que estamos solicitando. Una cosa importante para destacar es que a partir de la versión 6.28 me parece que era, no me acuerdo, no recuerdo bien, después cualquier cosa se los digo, pero creo que la versión 6.28 MySQL ya es específicamente el instalador, solamente viene como instalador para Windows 64 bits, ¿sí? Si necesitan si necesitan un instalador para 32 bits, o sea, porque ustedes tengan, por ejemplo, tienen el Windows 10 32 bits, van a necesitar entonces una versión más vieja, ¿sí? Pueden ir a buscarla acá en esta plataforma, la pueden buscar si quieren la versión, y si tienen problemas me avisan, si tienen problemas de encontrarla. Yo tengo, creo que esa versión de 32 bits, la última. En todo caso después la subimos a la plataforma para que ustedes puedan acceder, ¿sí? Simplemente pongan acá descargar, acá aprietan no gracias, llévame directamente a la descarga, y bueno, y acá aparece ya listo para guardarla, digamos, a la instalación. La instalación es muy fácil también. Ya voy a hacer en todo caso voy a hacer no me sale el nombre, un archivito, digamos, explicando, ¿sí? Cómo se instala, ¿sí? Para que, bueno, tengan ustedes un PDF de última, o un PowerPoint, para que ustedes tengan entonces la posibilidad de ver ahí cómo se va instalando, ¿sí? Pero no reviste mayores inconvenientes, es muy fácil instalar inclusive, ¿sí? Hay que configurar algunos puntos específicos nomás, pero en todo caso después, como les digo, yo preparo ese material para que ustedes tengan para saber cómo se instala, ¿sí? Bueno, una vez instalada ya en nuestra máquina, como les decía, no es muy difícil hacerlo. Lo primero que van a encontrar, bueno, obviamente, como tengo acá yo, una carpetita con todos el paquete que han instalado, ¿sí? El shell, que es básicamente el sistema gestor de base de datos, el núcleo del sistema gestor de base de datos. Y acá tienen dos ventanitas, que estas son las ventanas, como yo le dije, de comando, ¿no? Para tirar comandos hacia la base de datos, ¿sí? Fíjense, el cliente línea de comando, digamos, ¿sí? La CLI, la famosa línea de comando, sí, directa, ¿sí? Interfaz de línea de comando, ¿sí? Así que bueno, esto abre, ¿ven? Ahí, y si yo pongo el password de la base de datos,
esto se hace en el momento que se instala, puedo acceder a la base de datos, ¿sí? Acá ya estoy en el shell del sistema gestor de base de datos. Acá si uno empieza a tirar comando, tiene este prompt, fíjense, ¿sí? Si uno empieza a tirar comando, se puede comunicar básicamente con la base de datos, ¿sí? Y si no, como les había dicho, esa sería la interfaz lógica, digamos, la interfaz que no es GUI, digamos, la interfaz que no es interfaz gráfica. Y si no, para la interfaz gráfica tienen la posibilidad entonces de entrar al Workbench, ¿sí? El MySQL Workbench, como les dije, es entonces el panel de control. Este es el panel de control entonces de MySQL. ¿Ven? Acá tenemos entonces instalado, ya después les voy a indicar en ese material que voy a preparar para que explicarle cómo se instala. Ya tenemos instalada nuestra instancia del sistema gestor de base de datos, ¿sí? Es una instancia creada para yo, que soy el administrador de la base de datos, con una conexión de un puerto 3306, ¿sí? Si yo hago clic acá, ya le había definido de poner ya le puse a la instalación, le puse a mi usuario un password. Ponemos el password y fíjense que ya se abre el panel de control, ¿sí? Entonces acá se abre directamente, fíjense, con el panel de control, con una ventana que te permite ejecutar sentencias SQL, ¿sí? Acá en este panelcito que está acá a este costado, el costado de izquierdo sería, donde dice esquemas. Acá están las esquemas de las bases de datos, digamos, que tenemos guardadas. Hay algunas que vienen ya por defecto, como esta Aquila, y esta que se llama Tutorial, ¿sí? Con las tablas, ¿ven? Las entidades sería, y las columnas, por ejemplo, de cada una de las tablas, ¿ven? DNI, nombre, edad, apellido, ¿sí? Estas, por ejemplo, vienen para ejemplo. Miren que inclusive con datos cargados, ¿sí? Acá fíjense que dice qué tipo de columna, o sea, tiene, ¿sí? No es DNI, nombre, apellido, edad, esta tabla. A ver si tienen datos. Ahí están, ¿ven? Fíjense que... no, esta es una tabla que habíamos hecho perdón, tutorial. Ven, acá tiene la tabla alumno y la tabla cursos, que este curso tiene todos estos datos guardados, ¿sí? Esta tabla tiene ID curso, división, turno, especialidad, DNI, básicamente. Bueno, esta entonces sería la tabla que trae, digamos, es una base de datos que se llama tutorial, que ya está creada. Ya vamos a ver cómo se crea eso, ¿sí? Vamos a crear exactamente la misma. Vamos a crear esta tabla que se llama tutorial y vamos a crear estas dos tablas. Todo con SQL, ¿sí? Con el lenguaje SQL. Bueno, y para crear básicamente una tabla nueva, ¿sí? En base al modelo, que es lo que yo les quería mostrar, porque vieron que yo les quería mostrar cómo se crea el modelo relacional, ya listo. Esa estructura, cómo se crea, digamos, ya acá, en la base de datos, en el sistema gestor de base de datos, mediante este panel de control, por así decir, que trae ya MySQL, ¿sí? Que se llama Workbench. Trae una herramienta Case, que es muy poderosa, ¿sí? Entonces yo, si quiero crear un nuevo modelo, me voy acá a nuevo modelo, ¿sí? Acá le puedo poner el nombre, ¿sí? Ahí le puedo poner el nombre a la base de datos, le puedo decir que se llama lavandería, ¿sí? Y voy acá donde dice adicionar diagrama y fíjense que me sale ya directamente para crear el panel del diagrama. Me voy acá donde dice tabla, selecciono y fíjense, ya me trae la posibilidad de crear la tabla o de crear la entidad, ¿sí? Vamos a crear la entidad cliente, vamos a hacer doble clic y acá donde dice tabla 1 le vamos a poner clientes, ¿sí? Y le vamos a poner que la primera columna, fíjense acá, es DNI, ¿sí? Es del tipo IN. Bueno, ya les vamos a ya voy a explicar en los próximos videos qué es esto de los tipos de datos que va a guardar cada uno de los atributos, ¿sí? Qué es esto de los tipos de datos enteros, tipo de datos varchar, que son de tipo string,
de tipo de dato date, que son los de fecha, ¿sí? Ya le vamos a decir. Bueno, fíjense que directamente al momento de crear esto y este campo, lo toma como que a él dice, bueno, esto me parece que debe ser una primary key, te dice, ¿no? Directamente, miren, ya tiene casi un comportamiento inteligente y te dice que una primary key y que es non-null, ¿sí? Directamente, que tiene la restricción de tipo non-null, ¿sí? Directamente. Bueno, después seguimos con el otro campo. A ver, vamos a ir acá. Era número de cliente. Número cliente, ¿sí? Este es del tipo también int, ¿sí? Y este le vamos a poner que es not null y es unique, ¿sí? Porque tampoco se puede repetir ni tampoco puede ser nulo, pero a su vez no es primary key, es clave alternativa, ¿se acuerdan? Entonces, pero también tiene que cumplir con eso, pero no podemos ponerla como primary key porque si no estaríamos repitiendo la primary key, básicamente, ¿sí? Bueno, el próximo es, bueno, podemos llamar apellido, que es tipo varchar. El apellido, bueno, no puede ser tampoco tan grande, vamos a poner de 30 caracteres, ¿sí? Nombre, ¿sí? También de tipo varchar, y bueno, vamos a ponerle que sea de 30, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. A ver, acá nombre, ¿qué más? Domicilio, teléfono, domicilio, esto es, bueno, sí, también puede ser de varchar, teléfono, esto también un varchar, bueno, a ver, otro sería edad, sí, también. Bueno, teníamos edad entonces. El otro era email. También varchar. Bueno, no vamos a seguir hoy. Listo, email, varchar. Listo. Perfecto. Bueno, con eso estaríamos entonces. Después seguimos colocando ya. Después muestro uno que ya terminé yo, para que ustedes vean más, que tiene más detalle. Y la otra sería, por ejemplo, crear otra tabla, que sería la tabla de número nota pedido, ¿sí? Por ejemplo, nota pedido, por ejemplo, bueno, la primera columna sería número de pedido. Pedido que es de tipo int y es primary key, ¿sí? Fíjense que el momento ya de poner que es primary key sale una llavecita acá, ¿no? También a la clave primaria se le sabe decir llave primaria también, ¿sí? Está indicando eso, ¿no? Que es la clave primaria. Bueno, a ver, descripción lavado. Lavado. Sería el otro. Lavado, que es del tipo varchar. Ficha, que creo que es del tipo porque es el tipo de ficha, ¿sí? De varchar. Después tenemos cantidad de fichas, es decir, int entero. Ficha. Bueno, y así sucesivamente, no lo vamos a seguir para que entonces podamos ver cómo se enlaza. Bueno, acá hay dos posibilidades entonces, cómo enlazar la número de pedido con DNI, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por el medio de la integridad referencial. Fíjense que ya creó las dos entidades, ¿sí?
que de este gran modelo, ¿sí? Y lo que yo quiero ahora es enlazar, pasar DNI a nota de pedido, acá, ¿sí? Hay dos formas. Yo puedo buscar directamente acá, ¿ven? Seleccionar de uno a uno muchos la relación y ya me lo enlaza directamente. Fíjense, a ver si me lo enlaza. Medio por ahí cuesta. Por ahí se hace a sí misma a veces. A ver. Por ahí medio como que cuesta. Hacer. Vamos a seleccionar de vuelta de este a este. Ahí está. ¿Ven? Ah, me lo hizo al revés. Bueno, por ahí cuesta, sí, ponerlo a la relación. A veces debe ser al revés. De acá a acá. Ahí está, ahora sí. ¿Ven? Fíjense que directamente al momento ya de haber definido con la relación de uno a uno mucho, ya me enlazo las dos tablas. Fíjense, si yo selecciono cualquiera de las dos tablas, fíjense que ya está enlazada. ¿Ven? La tabla clientes, ¿sí? DNI, el primary key cliente, se enlaza directamente con clientes DNI, el DNI como foreign key en la tabla nota pedido, ¿sí? Y ahí queda definida. Si no, la otra forma, se la vamos a borrar, así ven la otra forma también, es ir a nota pedido, ir acá donde dice foreign key, ¿sí? Y obviamente primero, tenemos que crear una nueva entidad acá que se llame DNI, un nuevo atributo, con el que vamos a enlazar, que va a ser de tipo in, ¿sí? Listo. Bueno, y ahora nos vamos acá a foreign key y le decimos que la clave DNI de la tabla clientes, fíjense, la bandería se llama la base de datos, la bandería de clientes está referenciada a DNI de la columna DNI, ¿sí? De nota de pedido, que es donde estamos trabajando. Y ahí fíjense que me queda directamente ya enlazado, ¿sí? Y fíjense que acá se creó, ahí está, ¿ven? Cuando me posiciono sobre la tabla, ¿sí? Me indica cómo está enlazado, ¿sí? Fíjense, está entonces DNI está enlazado con DNI in, básicamente, ¿sí? El DNI de nota de pedido que he creado. O sea que DNI, clave primaria, DNI de clientes, es clave secundaria o clave foránea en nota de pedido. Y ahí quedan enlazadas las dos tablas, ¿sí? Una vez que ya tenemos esto, obviamente que todo esto hay que crear ahora, todo esto que está acá, ¿no? Todo esto que está, básicamente. Yo hice una sola tabla para que ustedes se den una idea. Y una vez que tenemos todo creado, lo que hacemos es ejecutar el código SQL que va a crear esta estructura, básicamente. Entonces nos vamos a database, forward engineer, ¿sí? Le damos next acá, next, ponemos el password, ¿sí? Y ahí básicamente me crean, fíjense, me crea todo. Este es el código SQL que va a crear las dos tablas, ¿sí? Obviamente que se va a crear una base de datos que se va a llamar lavandería con esas dos tablas, ¿no? La clave de clientes y la tabla de nota de pedido, y obviamente con la foreign key, fíjense, foreign key DNI, que hace referencia a la lavandería clientes DNI, ¿sí? Bueno, no se asusten, este código ya lo van a entender, ya lo vamos a enseñar ahora, más adelante, ¿sí? Esto es código SQL y directamente queda ya la tabla
creada, ¿sí? Quedaría, digamos, básicamente la base de datos creada. Fíjense entonces lo potente que es esto, ¿no? O sea, directamente no solamente que me permite crear el diagrama, el diagrama es del modelo relacional, que es el mismo que hemos diseñado ya, ¿no? Este diagrama, obviamente que acá nosotros creamos dos tablas, hay que crear todo, ¿no? Toda la estructura, de la misma forma como le mostré recién, de a poco ahí, ¿no? Ir creando todo, y los enlaces de cada una de las tablas, ¿no? Cómo está enlazada una con otra, ¿sí? Por medio de la primary key y la foreign key. Y después básicamente largar ahí a que se cree con o sea, lo potente que tiene todo eso es eso, ¿no? También, o sea, no tenemos que codificar prácticamente nada, ¿sí? O sea, directamente una vez que nosotros creamos este modelo acá en forma gráfica, lo creamos acá como una herramienta case. Esto es lo que hace una herramienta case, ¿no? O sea, estas herramientas case que le dicen, ¿no? Es básicamente tener la posibilidad de crear un diagrama de relacional, ¿sí? Y que directamente la misma aplicación te cree el código SQL, básicamente, ¿sí? Ahora, si nosotros somos muy expertos en codificar el código SQL, directamente no hace falta usar esta herramienta, si bien es muy, bueno, que me pone que no lo guarde, si bien es muy práctica y muy potente, yo lo que puedo hacer acá, fíjense donde dice Create New SQL, me voy acá y acá directamente voy poniendo todo ese código que habían visto recién, voy poniendo ese código y voy creando toda la estructura para que al final se cree esta estructura como está acá, ¿no? Como mostré acá de la base de datos tutorial. Fíjense que tenía dos tablas, alumno y, bueno, dentro de alumno tenía DNI, nombre, apellido, edad como atributo, ¿sí? Y dentro de curso tenía y de curso, división, turno, especialidad. Bueno, se puede crear todo eso, ya lo vamos a ver. Estas dos tablas y la base de datos tutorial la creamos con SQL, ya lo vamos a ver después en los próximos videos, ¿sí? En las próximas clases. Y la creamos desde acá, desde este editor básicamente que tiene Workbench para poder ejecutar SQL, ¿sí? Obviamente que todo esto también lo podríamos crear con la misma sentencia, si quisiéramos, tirando ese código SQL también, acá, ¿no? En esta línea de comando, ¿sí? También de la base de datos, ¿sí? El shell o línea de comando, ¿sí? Que conecta directamente al motor de la línea de comando. Esto es lo que yo les comentaba hace un tiempito en los videos atrás, de que cuando la base de datos está muy complicada, que no te permite abrir esta interfaz así tan bonita, ¿no? Como tiene MySQL, uno puede directamente conectarse directamente a la base de datos con esta línea de comando, ¿sí? Que es como una puerta directa al corazón, ¿sí? De la base de datos, básicamente. Bueno, ya van a ver, entonces no se asusten, esto era simplemente una clase demostrativa para que ustedes ya vayan viendo MySQL, vayan viendo lo que es un sistema gestor de base de datos, vayan viendo lo que es el panel control. Este panel control sería el modelo externo del sistema gestor de base de datos, es una de las aplicaciones del modelo externo, básicamente, que ya trae SQL. Ustedes vieron cuando yo recién bajé el paquete, cuando lo instalen, bueno, aparte de instalar toda la estructura interna de la base de datos, que nosotros nunca la vemos, ¿no? Ese modelo conceptual más modelo físico, todo internamente ahí, el shell es lo que se conoce como shell del sistema gestor de base de datos, que eso nosotros no lo vemos nunca. Trae esto, ¿no? Como modelo externo, trae esta posibilidad, trae esta aplicación para que nosotros trabajemos creando estructuras de base de datos para nuestra necesidad, ¿sí? Esta línea de códigos también que tiene para poder ejecutar líneas de comando y sentencias SQL, ¿sí? Es como un gran panel para controlar en general la base de datos, ¿sí? Simplemente era que quería que lo vieran para que ustedes se hicieran una idea entonces cómo es esto. Estaría bueno que vayan probando como les mostré en el video, de bajar entonces ya el sistema gestor de base de datos, porque ahora más vamos a empezar a trabajar ya con sentencias SQL a través de este panel de control, digamos, desde Workbench, de MySQL. Vayan instalando entonces el motor, el sistema gestor de base de datos, para que entonces vayamos empezando a ver ya específicamente el lenguaje SQL, ¿sí? Ya les voy a subir entonces también un tutorial
explicando un poco cómo es la instalación por si tienen alguna problemática al momento de instalarlo al sistema gestor de base de datos, ¿sí? Bueno, ha sido todo entonces. Nos estamos viendo en el próximo video.